Bien, yo quiero agradecer a esta institución Vallejo Su Tierra en dos sentidos. Mi profesión, la de un profesor en filosofía y ciencias sociales, y ya como 18 años en la magistratura. Y siempre hemos tratado de urdir y de tratar de zanjar, diríamos, la situación de Vallejo en un problema de trascendencia y de siempre. Yo tuve una pregunta de don Juan Francisco Izquierdo Ríos, que en paz descanse, ¿no? Un gran escritor peruano, charapa, como decíamos bastante cariño a nuestro profesor. Cuando yo tenía 16 años y terminaba mi educación secundaria en el César Abraham Vallejo, un colegio santiaguino, él me pregunta, está en su obra justamente Vallejo Su Tierra, ¿no? ¿Cuál era la actitud como miembro del agraviado, en este caso, asumía frente al problema en sí? Mi respuesta fue, en ese entonces, y la mantengo, de que circunstancias y situaciones históricas y todo el ámbito social, económico, político y personal le pertenece a la persona humana, le es inherente. En ese sentido, hay que juzgar los hechos en esa dimensión. Y por lo tanto, el problema de cono, de ira, de venganza, no es un problema de la salida. Es un problema que hay que saberlo explicar. Y la respuesta la dio Vallejo también ha salido de la cárcel. Él en sus poemas habla, ¿no?, de toda una situación de ira cuando él está en prisión. Pero cuando sale da un mensaje de amor, de humanidad, de hermandad. Y en todo ello me llevó pues a inmiscuirme en esto desde una perspectiva más que todo, diríamos, procesalista, para tratar de ver qué es lo que pasó. Si estás reclamando desde atrás la utilización del micro. Correcto. Disculpe, más bien pensé que era suficiente mi voz. En ese sentido, para ser bastante, diríamos, propio y resumido lo que quiero hablar, porque si no podría incluso subjetivamente plantear cosas. Y en ese sentido quiero agradecer a mis fuentes, ¿no? Germán Patrón Candela fue mi profesor en la Facultad de Derecho de Trujillo. También acá nuestro amigo que acaba de disertar, Jorge Kishimoto, ¿no?, que es muy acucioso y justamente basado en toda esa información que la he estado siguiendo, que he permitido también desarrollar este pequeño trabajo. A nuestro colega Juan Paredes Carbonell, a Francisco Vázquez Vallejo, que es también un sobrino, igual que nos acompaña en este momento, César Vallejo, sobrino nieto, a Eduardo González Viana, ¿no?, que ya tiene otra perspectiva, ¿no?, que me hubiese gustado encontrarlo, posiblemente lo va a desarrollar en su oportunidad, en el cual tiene posiciones encontradas respecto a la participación de Vallejo en este hecho difícil. También por familiares en cuanto a su información, y lo he ligado también a una situación, digamos, procesal, y para ello me he ido a los procesalistas en el campo del derecho, a don Florencio Citán Maza, señor Guardia, a don César San Martín, etcétera, etcétera. Bien, como les decía inicialmente, quiero agradecer a todos ustedes porque me permiten ubicarme en esta órbita y nuevamente a Capulí y Su Tierra. Más que todo por brindarnos un espacio en esta noche que me permite ingresar en la inmensidad de César Abraham Vallejo Mendoza, cuya obra no solamente encierra una visión global de la existencia humana en todos los aspectos, sean emotivos, afectivos, psicológicos y sociales, sino también se extiende a problemas, como todos conocemos, metafísicos, de tipo trascendental y esencial, como son la muerte, la vida y sobre todo la injusticia, a decir del escritor liberteño Juan Paredes Carbonell. Este mismo autor nos refiere que Vallejo soportó los efectos de lo que llama una injusticia generacional, pues sufrió el acoso imperturbable de un grupo de jóvenes universitarios de procedencia burguesa, estratificada dentro de una sociedad completamente depredativa de las clases mestizas e indígenas. Actuaciones que no solo estaban dirigidas a hacer una burla y una crítica hiriente de su poesía,
sino también incluso hubo algunos atentados físicos, como el de querer cortarle el pelo que lo tenía crecido a poco de regresar de Santiago de Chuco a Trujillo. Además, el ambiente hostil que no solamente se creó en Trujillo, sino también en esta misma ciudad capital, y prueba de ello tenemos en la crítica socarrona, hiriente, completamente malvada de Clemente Palma, en su columna Correo Franco, en donde destina a Vallejo incluso a ser apresado por los vecinos de la ciudad de Trujillo y a quienes exhortó a amarrarlo en los durmientes del ferrocarril del Valle de Manabrío. También nos habla de otras injusticias que sufrió Vallejo: la injusticia del amor y de la muerte, la de María Sandoval, su frustrado amor, joven delicada, altamente sensible para las artes y la reflexión, que muere a consecuencia de la tuberculosis en un lugar alejado de Trujillo, por la provincia de Otuco. La muerte de su propia madre y la de su hermano Miguel, que fallece a los 16 años. La otra injusticia que rodea a Vallejo es la injusticia ontológica, la del ser de tipo existencial que vive nuestra humanidad, expresada a través de su obra inmensa y resaltándola en la obra Paco Yunque, Tujpeno, por ejemplo. Y también sufrió los embates de una injusticia ante la ley, que le atribuye hechos delictivos tipificados en el ordenamiento penal de ese entonces como azonada, que no es sino una algarada, un alboroto, tumulto, motín, revuelta, disturbio, sedición, asimismo homicidio frustrado y robo, situación que trae como consecuencia la privación de su libertad por 112 días en la cárcel de Trujillo, y que un día como hoy obtuvo su libertad. La apreciación de esta detención desde una perspectiva social y procesal penal es lo que motiva el tema de esta noche. Intitulo esta pequeña disertación La justicia penal en tiempos de Vallejo. Los hechos fácticos, bastante ya precisados por acá nuestro amigo Crisinoto, sin embargo, estos deben quedar fijados en nosotros, así también de sorprender a una mayor investigación. Los hechos que ocasionaron la intervención del órgano jurisdiccional, es decir, de la justicia, denominada así, sucedieron el 1 de agosto de 1920, originado por el amotinamiento de la gendarmería, que exigía de ese modo el pago de sus socorros, de sus remuneraciones, que estaban retrasados. Este hecho suscitó la intervención de las autoridades políticas, civiles y de personajes visibles de la comunidad santiaguina. Los policías habían perdido el control de sus actos al haber estado llevando bebidas alcohólicas, disparando sus armas sobre el grupo de civiles que acompañaban al subprefecto Ladislao Mesa, con el propósito de calmar los ánimos de los policías insurrectos, causando la muerte instantánea del ciudadano Manuel Antonio Ciudad, resultado que exasperó posteriormente los ánimos de la comunidad. El oficial Carlos Dubois, jefe de la gendarmería, dio la orden de disparar, huyendo del escenario de los hechos para refugiarse aparentemente en casa de la familia de Carlos Santamaría Aranda. Avisados de esa contingencia, el subprefecto Ladislao Mesa y circunstanciales acompañantes dirigieron sus pasos hacia el domicilio de aquel quien brinde el acceso a ella para que la inspeccionaran, a fin de dar con el referido oficial, después de lo cual, no siendo habidos, se retiraron. Un grupo de exaltados que no confiaron en la aparente imparcialidad del dueño de casa con los ánimos ya alterados, procedieron a prender fuego a la casa comercial Santa María. Ese mismo día el juez instructor de Santiago de Chuco, José Martínez Cepeda, dicta el auto apertorio de instrucción, o sea, abre el proceso, en otras palabras, inicia las investigaciones de lo que había ocurrido y aceleró las primeras declaraciones testimoniales del subprefecto Ladislao Mesa, de Héctor Vázquez y Francisco Arranzagaleta. Los denunciantes, Carlos y Alfredo Santamaría, con la intervención de su abogado Charre, envían un telegrama al diario de la Industria, que acá nuestro amigo Ximoto ya ha sido bastante preciso en apreciar y también en darle lectura. Estando en Comachuco, el 12 de agosto de 1920,
Él lee en la industria justamente la publicación de esa denuncia anteriormente referida, enviando la aclaración respectiva que también se ha dado lectura. Obviamos ello. Nos vamos a su detención. Su detención. Con fecha 6 de noviembre de 1920, entrecomillado porque así data de la resolución, el juez del crimen de Trujillo, Daniel Checa, asociado del subprefecto de la provincia, señor Eduardo de la Flor, del mayor de guardias, don Belisario Vázquez, el escribano del crimen, señor Otiniano, y la fuerza pública compuesta de 6 gendarmes, a las 11:30 de la mañana se constituyó en la casa del doctor Andrés Ciudad Santoyo, sito en la calle San Martín 442, y le intimó el juez la orden de allanamiento, franqueando el doctor Ciudad las puertas de entrada del interior de las habitaciones, y mientras los gendarmes hacían las pesquisas, al abrir el juez las puertas del estudio del abogado doctor Ciudad, encontró a César Vallejo, a quien el juez Checa lo tomó preso con intervención de la fuerza pública, y enseguida lo condujo a la cárcel de Trujillo, entregándolo al alcaide del penal, previo un recorrido con séquito impresionante por las calles principales de la ciudad, cruzando la plaza de armas hasta la esquina de la municipalidad, hacia la cárcel, que dejó absortos a los ciudadanos por el despliegue de la fuerza pública que por primera vez se había empleado, y nada menos que para apreciar y conducir a la cárcel a César Vallejo. Es toda una pieza como para hacer un análisis y un comentario, ¿no? La forma, imagínense cómo se había desplegado la gendarmería para el apresamiento de César Abraham Vallejo y su paseo, diríamos, por la ciudad. Apreciación del senador Rego con respecto al encarcelamiento de César Vallejo. Nos dice este gran pensador: mantúvose con tal dignidad y varonía que impuso respeto a todos, no imploró justicia rectando por los estrados judiciales, sí que la pidió y la exigió verticalmente como un hombre, y al fin la rehabilitación se produjo plenaria, íntegra, absoluta. En cuanto al proceso penal, existen evidencias procesales que prueban contundentemente las maniobras ilegales en la investigación de los hechos, y son las siguientes. La declaración instructiva de Pedro Óscar Lozada aparece en el expediente actuada con fecha 31 de agosto de 1920, y es precisamente en esta declaración donde se aporta la mayor prueba contra César Vallejo. Sin embargo, es el propio Pedro Lozada quien con fecha 3 de septiembre, o sea 3 días después, presenta un recurso al promotor fiscal Rodolfo Ortega, llamándole la atención, porque hasta ese momento no se le había tomado declaración, y sin embargo 3 días antes ya estaba su firma, entre comillas, atribuyendo que él había dicho que César Vallejo había participado. De esta irregularidad deja expresa constancia el doctor Andrés Ciudad, abogado defensor de Vallejo, en su alegato ante el Tribunal Correccional, pronunciándose en la audiencia pública del 13 de septiembre de 1921. Otra situación de irregularidad procesal. De este mismo hecho se vale el doctor Ignacio Meares Seminario para hacer notar al Tribunal Correccional que la declaración de Pedro Lozada, que corre a Focas 95, se ha tomado sin defensor y sin la concurrencia del promotor fiscal, conforme lo dispone el Código de Enjuiciamiento en materia criminal. Luego termina expresando: tenemos de manera evidente que convenir que la declaración que obra Focas 95 de Pedro Lozada es suplantada. Tercera situación. A petición del Tribunal Correccional de Trujillo, Pedro Lozada es trasladado a esa ciudad para que se ratifique en su declaración de Focas 95, habiendo sido amarrado de las manos y de los pies con sogas a la cincha de la montura del caballo, bajo la custodia de 3 gendarmes, y luego huir en una quebrada, siendo más tarde muerto en circunstancias bastante sospechosas en la hacienda Macha y Tambo,
al tratar, dícese, de robar un caballo para reanudar la cabalgata, según declaración de los policías que fueron sus custodios, hecho que hace suponer una evidente conspiración fraguada por la parte civil para evitar su declaración y con la complicidad de los 3 guardias civiles que lo custodiaban. Otra situación, el tribunal jamás se preocupó por confrontar la firma de Pedro Lozada con otras firmas suyas que aparecían en el expediente de otros procesos seguidos a él por delitos comunes. Obviamente se iba a encontrar la falsedad. Asimismo, tenemos que el actuario Víctor Guerrero, que acompañó al juez Doc Elías Iturri a la diligencia en Santiago de Chuco, declara ante el notario público el 19 de septiembre de 1921 que no ha intervenido en la diligencia del proceso y que las firmas puestas en la diligencia del expediente las puso al segundo día que llegamos a Trujillo. Imagínense esa declaración de parte del actuario Víctor Guerrero, Valencia. El promotor fiscal, por otro lado, Rodolfo Ortega, denuncia ante el Tribunal Correccional que en su competencia como promotor fiscal asistió a la mayor parte de las diligencias, pero que la vista fiscal emitida como tal no la firmé, dice, son sus palabras, ni la emití a la vista del proceso, siendo que los interesados indudablemente han falsificado mi firma y falseado el mérito del informe. Denuncia además en el mismo escrito que ha sido presionado, amenazado y obligado a dirigir una carta al doctor Elías Iturri para que constatara que yo había suscrito el informe o dictamen de la instrucción a que antes me refiero. Por otro lado, es obvio que la actuación del juez Elías Iturri reúne las características que configuran pues, el delito del prevaricato. El propio Vallejo presentó hasta 4 recursos con fundamentos jurídicos taxativamente formulados, pidiendo al Tribunal Correccional se disponga su libertad inmediata, siendo todos ellos tácitamente negados, contraviniendo las opiniones en ese sentido de los promotores fiscales del doctor Castañeda y el doctor Quiroz. Posteriormente, lo explicaba acá también por el amigo señor Kishimoto, hay una resolución donde aparece la absolución de César Vallejo, con fecha 21 de octubre de 1921. Pero desde una perspectiva legal hay que apreciar que esta fue una jugada. ¿Por qué? Porque lo técnico legal, lo técnico procesal es apartar del proceso a una persona que hasta ese momento no se prueba su ligación a un hecho. No era el de absolver, no, apartar el proceso y que siga el proceso contra aquellos que posteriormente se encuentren responsables. No fue así. Se elevó a la Corte Suprema, en donde previo informe o dictamen del fiscal supremo, ¿no? Acá la Corte Suprema dice, señor, se anula todo lo que se ha venido haciendo y nuevamente el proceso arroja cero y se convoque a un nuevo juicio oral. En otras palabras, César Vallejo debe constituirse físicamente a la carne del Trujillo para afrontar nuevamente el proceso. ¿Correcto? El 10 de noviembre de 1925, el fiscal doctor Francisco Quiroz Vega hace notar que César Vallejo ha salido del país con rumbo a Europa y que una vez que tenga en concreto, ¿no?, información donde ha fijado su residencia, promoverá el pedido de extradición a que haya lugar. En efecto, así procedieron los representantes de la justicia penal de Trujillo. Se publicaron edictos y libraron exhortos a los cónsules de Perú, Madrid y París para que Vallejo se constituya en la cárcel de Trujillo para la audiencia pública en calidad de acusado. Vallejo no se libró de seguir sufriendo los efectos de una verdadera cacería de brujas, ante el momento que el Tribunal Correccional emite la resolución declarando prescrita la acción penal a partir del 1 de febrero de 1927, como ya se ha mencionado, y se manda que las instrucciones se archiven de modo definitivo, quedando al fin sobreseído el caso.
La prescripción es una institución procesal por la cual el Estado considera que ha habido el tiempo suficiente, que se le ha estado persiguiendo a un ciudadano y por la acción del tiempo eso debe archivarse. Eso en palabras bastante genéricas lo que nos dice esta institución de la prescripción. Bien, en cuanto al contexto político nacional y local, un poco para ubicar este asunto, diríamos, este hecho, ¿no?, de gravitación para Vallejo y toda esa inmensidad que nos ha dejado, he tratado así de forma bastante sintética de ubicar qué es lo que había a nivel nacional, ¿no?, en esa década, por decirlo menos. José Pardo, si recordamos, acá hay bastantes profesores que lo conozco, ocupa la presidencia del Perú en 2 ocasiones como representante del Partido Civilista, el 1904 al 1908 y el de 1915 a 1919. Durante el segundo gobierno le tocó afrontar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, así como el reclamo laboral por la conquista de las 8 horas de trabajo, un ambiente agitado. Faltando poco para finalizar su gobierno, fue derrocado por Augusto Leguía. César Vallejo tendría 12 años de edad cuando Pardo resulta presidente por primera vez, y 27 años cuando es derrocado en la segunda presidencia. Bien, por otro lado, Augusto Leguía ocupó la presidencia del Perú también en 2 ocasiones, de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. El 4 de julio de 1919, derroca a José Pardo, que ejercía la presidencia por segunda vez, asumiendo el poder como presidente provisorio y disolviendo el Congreso. El nuevo Parlamento lo elige presidente constitucional el 12 de octubre y fue reelegido en el 24 de 1929. Luego de 11 años de gobierno fue derrocado por Sánchez Cerro el 28 de agosto de 1930, siendo apresado e internado en el Panóptico de Lima, donde fallece en 1932, termina así su oncenio, ¿no? Algo parecido como de Fujimori, sin que esa siquiera su fallecimiento, pero políticamente en cuanto al tiempo. César Vallejo tenía 16 años cuando Leguía accede a su primer gobierno y 27 años cuando este derroca a Pardo. La situación política local, me voy a mi provincia, a mi pueblo, y me ubico en esos hechos un poco retrotrayendo, digamos, y tratando de regresar en años en la existencia, aparentemente. Existencia de grupos de poder local con consecuente influencia citadina. Los hermanos Santa María eran considerados fanáticos del partido político civilista del Pardo, y por cuestiones familiares y de referencia, ellos habían ocupado los cargos de alcalde y de subprefecto anteriormente. O sea, grupos de poder local y su influencia respectiva, correcto. Quisieron permanecer como representantes políticos, de modo que al ser nombrado subprefecto don Ladislao Mesa, que era un mayor retirado en la época de Leguía, decía de él que era un albenerizo, un forastero y un extraño. El celo político, la pérdida del poder, correcto. La gendarmería se encontraba impaga y el alférez Dubois presionaba al nuevo subprefecto, a quien consideraba no poner interés por las necesidades de los soldados sin sueldo, con esposa e hijos que lloran por pan. ¿Y cómo que se liga la gendarmería a la familia de Santa María? Leyendo ya justamente a un sobrino, nieto de Vallejo, que tiene una obra publicada por Alas Peruanas, Vázquez Vallejo, también el señor que descanse también, él nos menciona, claro, de que el 1 de agosto, más o menos a la 1 de la tarde, es una hora en la que ya se dirige, ¿no?, la procesión ya, o está la procesión en su parte final, y justamente pasaban por los almacenes o las tiendas en su recorrido. Y allí habían visto de que varios gendarmes estaban, ¿no?, pidiendo, digamos, apoyo, porque estaba en la tienda para don Carlos Santa María, el cual no solamente les dio un poco de víveres, sino también les dio licor, ¿no? Entonces, esa relación es que la población también la tuvo presente durante estos hechos, ¿no? Digamos, entonces al encontrarse la gendarmería impaga,
y el alférez Lugoy, presionando al nuevo subprefecto, a quien consideraba no poner interés por las necesidades de los soldados sin sueldo, con esposa e hijos que lloran por pan. Eso es lo que planteaban ellos ante el subprefecto. Les dice que iba a interferir, pues, para que buenos servicios, para que oportunamente no para que logren pagar acá su sueldo. Esta situación creó un ambiente de agitación. En esa época el gobierno se desentendía del cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo con los sectores humildes. Los gendarmes vivían en un solo cuartucho donde también cocinaban. El subprefecto Ladislao Mesa acordó entrevistarse a las 3:30 con el alférez Carlos Lugoy. El primero estuvo acompañado de los ciudadanos Antonio Ciudad, Benjamín Ravelo y otros. La reunión fue áspera y con mutuas increpaciones. Los soldados se encontraban mareados y con armas en la mano y hieren de muerte a don Antonio Ciudad. Posteriormente el alcalde de la ciudad, don Vicente Jiménez, convoca a una concentración del pueblo, ordenando que se rectifiquen las campanas. Un grueso de ciudadanos se agrupa en la plaza de armas, desde donde hacen fuego hacia la cárcel pública que se encuentra cerca. O sea, hubo un tiroteo previamente, o sea, los hechos no han sido tan inmediatos, había toda una sucesión. De ambos lados la balacera era nutrida. Hacia las 6 de la tarde habían caído 2 soldados y los demás fugaron por los techos, o sea, 3 muertos. Tempranamente, 1 de la tarde, un poco más, el ciudadano Ciudad y posteriormente 2 soldados, pero ya en la balacera que se había dado. A medianoche del 1 de agosto, para amanecer el día 2, un grupo de exaltados prendieron fuego al establecimiento comercial de Don Carlos de Santa María. Bien. Esto es en cuanto a los hechos, diríamos, la cuestión fáctica que denominamos nosotros. Ahora, las normas legales aplicadas por los hechos ocurridos el 1 de agosto del 20, Vallejo fue juzgado con el nuevo Código de Procedimientos en Materia Criminal, así se llama, Código de Procedimientos en Materia Criminal, el cual entró en vigencia el 1 de junio de 1920, es decir, 2 meses antes de los hechos. El anterior Código de Enjuiciamiento Penal de 1863 fue derogado por esta nueva norma, o sea, por un código nuevo que se procesa acá. El cambio y lo nuevo del Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920 es que el juez instructor perdió sus facultades de fallo, resultaba más garantista y sin embargo, Vallejo no se le dio la garantía al caso. Pues en el anterior código tenía a su cargo la instrucción y la etapa de juzgamiento. Sin embargo, en el nuevo código, la etapa de la instrucción estaba a cargo del juez instructor, quien estaba obligado a reunir las pruebas de la comisión del delito, y la etapa de juzgamiento estaba a cargo del Tribunal Correccional, que lo conformaban, como hasta ahora, por 3 vocales superiores. Así podemos concluir que técnicamente el proceso penal contra Vallejo estuvo regulado por normas mucho más garantistas, pues el juez que investigaba no se encontraba muy contaminado, no era el que fallaba, sino que el fallo era competencia del Tribunal Correccional. Que la etapa de la investigación o instrucción haya estado a cargo del juez instructor y no del Ministerio Público, como sucede ahora con el nuevo Código de 2004, se debe a la desconfianza que existía en la institución, pues por un lado orgánicamente dependía del Poder Judicial, me refiero al Ministerio Público, y por otro tenía poca aceptación por la población, dada su poca notoriedad. Estas circunstancias ayudaban a la hegemonía del juez instructor al momento de realizar las investigaciones judiciales como miras a un juzgamiento. Estas características de las normas procesales para el juzgamiento de Vallejo han cambiado radicalmente al pasar de los años. Pues en cuanto al Ministerio Público, se puede decir que con la Constitución de 1979 consolida su autonomía e independencia con respecto al Poder Judicial, se separan, y de los demás entes del Estado. Asimismo, el fiscal en esos tiempos tiene la obligación de acusar cuando se cumplen los presupuestos y toda la etapa de la investigación, con mira a emitir una acusación, es a cargo del fiscal. Pues si el funcionamiento que va a acusar es lógico, y que realice su investigación y en base a ello verá si acusa o no.
Estas normas esenciales de la nueva normativa han hecho desaparecer la figura del juez instructor y han configurado un juez de garantías que, lejos de investigar junto al fiscal, controla la legalidad y constitucionalidad de los actos de investigación que realiza el fiscal. Bien, no quiero cansarles en un estudio técnico, digamos, procesal. Estamos resaltando las cuestiones puntuales, pero resulta importante precisar que el Código Penal de 1862, vigente desde el 1 de marzo de 1863, consideraba a los delitos de asonada, asimismo también el delito de homicidio, el delito de robo frustrado en sus respectivos numerales, y que fueron justamente los tipos penales por los cuales se lo procesó ayer, y el delito de robo. Bien, hay un capítulo que lo he titulado Presencia de Vallejo en el derecho procesal actual, porque de eso se trata. O sea, ¿qué perspectiva? ¿Cómo es que sentimos a Vallejo nosotros que nos encargamos diariamente a resolver conflictos de naturaleza penal? Vallejo nos fija una línea de acción que se encuentra resumida en la última frase de su poema Los 9 monstruos. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Por ello sus preguntas de siempre serán: ¿y qué estás haciendo ahora? ¿Y qué están haciendo ahora ustedes frente a una justicia tardía que se convierte en indignado reclamo ante las dilaciones indebidas que caracterizan nuestro precario servicio de justicia? Estoy imaginando que César Vallejo presente esa pregunta nos haría. Otra pregunta: ¿por qué la sobrecarga procesal? ¿Por qué lo sintió? ¿Por qué la sobrecarga procesal y consiguiente asfixia de los despachos fiscales y judiciales es un mal endémico que genera desazón e incertidumbre, creando condiciones para encubrir la impunidad de los delitos o aplicar condenas a inocentes? También os preguntaría: ¿por qué no cambiar el sistema procesal inquisitivo que rinde pleitesía al trámite burocrático, a la escrituralidad, al ritualismo, a la arbitrariedad que lo convierte en ineficaz? ¿Qué hay, también nos preguntaría, de los imputados en el limbo jurídico, especialmente de los presos sin condena, que a enero del 2011, estamos hablando 2 meses atrás, suman 28.000 del total nacional de 47.000 internos, muchos de ellos jóvenes de 19 a 29 años, y que esto significa el 39.80, o sea, el 40% que sobrevive hacinados en las cárceles. También se interrogaría: ¿es que en nuestra patria tenemos a nuestra juventud encerrada? Y esto es importante reflexionar. El 40% de los 48.000 presos, yo estoy reflexionando y razonando con Vallejo y por Vallejo, porque a veces el trabajo de uno es un trabajo, como vuelvo a repetir, burocrático, administrativo, y que solamente ve papeles. Pero el problema es ver en cada papel o documento de papeles o en un expediente todo el problema social que genera. Familias, libertades, salud, educación, apresamiento, rehabilitación, resocialización, beneficios penitenciarios, salen nuevamente a matar, a delinquir. Es un círculo vicioso. Entonces Vallejo es un hombre de proyección. ¿Por qué cuando se pregunta, ¿no?, en su poema respectivo, es el momento más grave de mi vida fue una guerra? Él no está hablando en primera persona, él lo sufrió, pero él está hablando por todos, porque en esa conversación aparente que contiene su poema, y el hombre dijo, y el otro dijo, ¿no?, y el otro dice, él lo dice yo. Entonces hay que captar ese mensaje, y por eso es que en mi relación con todo ese problema penitenciario que trato acá de sintetizar, y efectivamente el 40% de los 48.000 presos, imagínense, que oscilan entre los 18 y 27, 28 años. ¿Qué perspectiva hay para esa gente? Y cuando decimos la juventud está encerrada, es que justamente esa juventud tiene que tener alternativa y no la tiene.
Entonces es un problema ya de Estado también. Bueno, y nosotros, cuando digo nosotros, nos comprometemos a aquellos que estamos fuera y dentro de las instituciones públicas, particularmente le diría que respondemos, hermano mayor César Abraham, en materia procesal penal y pensando en tu encierro injusto, tratamos de hacer lo siguiente. Procesalmente nosotros en este momento estamos trabajando un nuevo código, un código procesal penal, que ojalá sea entendido, porque ya en su implementación está dando aspectos positivos, pero a la vez también la población inmediatamente con ese espíritu de venganza y de querer de que alguien que delinque se le elimine físicamente o se le ubique en un antro, diríamos, o en un centro carcelario de por vida. Entonces es un problema educativo más que represivo. Y les cuento esto porque en otras latitudes, en donde, por ejemplo, en Chile tiene muchos años y con mucha inversión en este nuevo código, ahora la gente nuevamente está tratando donde que la inquisitoriedad regrese nuevamente como un sistema fuerte y de arriba hacia abajo, y desconociendo una serie de garantías fundamentales del ser humano. Y Vallejo justamente nos habla de eso, ¿no? Pues no puede ser posible. Después de 500, 600 años de inquisitoriedad, digamos, de maltrato a nuestros derechos fundamentales, nosotros no podemos retroceder. Tenemos que nosotros ir hacia adelante. Imaginemos que uno de nosotros tenga esta mala suerte del camino de Vallejo esencial. Entonces queremos que se nos brinden todas las garantías, ¿no? Y las garantías quieren decir un debido proceso, defensa, comportamiento independiente de las autoridades judiciales, y después de eso sigue mi responsabilidad o mi absolución, correcto, pero eso hay que ir creando una creación heroica y constante. En ese sentido, tratando de responder dentro de mi perspectiva, actualmente se ha logrado una separación de funciones, el fiscal por un lado, el juez por otro. Hay un rol fundamental del Ministerio Público, hay un proceso penal común, hay investigaciones preparatorias, etapas intermedias y juzgamientos. Ahora ya hay contradicción e igualdad de armas. Ahora no se puede a un ciudadano, como si a Vallejo inmediatamente lo capturaron, no se puede turista. Si nosotros hemos estado atentos, la testimonial que directamente lo vincula es la de un sujeto que él mismo dice que no ha firmado y aparece muerto. ¿Se dan cuenta? Ese elemento era suficiente para que no lo puedan detener ni siquiera un minuto. Y esas garantías ahora sí se las tiene. Ahora la población dice que esas garantías para los maleantes no es para el ser humano. Hay que demostrar que hay elementos mínimos vinculatorios a un hecho criminal. Por eso es que antes la prisión preventiva era la regla. Bueno, detiene. Primero detiene, luego investiga. Maltrátalo. Ahora no. Ahora la prisión preventiva es la última opción. Es una garantía fundamental para la libertad del ser humano. Y también le responderíamos a Vallejo, allá pues, imagino, en 1920-21, esa sobrecarga procesal, ese excesivo formalismo, esa escrituralidad y ese gran fenómeno de la corrupción. Y bueno, esa situación estamos tratándola de variar mediante diligencias irrepetibles. Y en cuanto al fenómeno de la corrupción, es un tema a tratarlo, diríamos, aparte, pero sí podemos decir que es un problema transversal y que ha comprometido a toda la sociedad. Es una cuestión de sistema y debemos pensar como Vallejo en cómo debemos cambiar ese sistema de modo global. Eso es, a grandes rasgos, lo que he podido ubicar dentro del desarrollo de este tema, al que lo he intitulado La justicia penal en tiempos de Vallejo. Muchas gracias. Y sobre todo la injusticia, a decir del escritor ibaeño Juan Paredes Carbones. Este mismo autor nos refiere que Vallejo soportó los efectos de lo que llaman una injusticia generacional, pues sufrió el acoso imperturbable de un grupo de jóvenes universitarios de procedencia burguesa, estratificada dentro de una sociedad completamente depredativa de las clases mestizas e indígenas.
actuaciones que no solo estaban dirigidas a hacer una burla y una crítica hiriente de su poesía, sino también incluso hubo algunos atentados físicos, como el de querer cortarle el pelo que lo tenía crecido a poco de regresar de Santiago de Chuco a Trujillo. Además, el ambiente hostil que no solamente se creó en Trujillo, sino también en esta misma ciudad capital, y prueba de ello tenemos en la crítica socarrona, hiriente, completamente malvada de Clemente Palma, en su columna Correo Franco, en donde destina a Vallejo incluso, y donde se encontraba respecto a la participación de Vallejo en ese hecho difícil. También por familiares en cuanto a su información, y lo he ligado también a una situación, digamos, procesal, y para ello me he ido a los procesalistas en el campo del derecho, a don Florencio Fictan Maza, a señor Guardia, a don César San Martín, etcétera, etcétera. Bien, como les decía inicialmente, quiero agradecer a todos ustedes porque me permiten ubicarme en esta órbita y nuevamente a Capulí y su tierra. Más que todo por brindarnos un espacio en esta noche que me permite ingresar en la inmensidad de César Abraham Vallejo Mendoza, cuya obra no solamente encierra una visión global de la existencia humana en todos los aspectos, sean emotivos, afectivos, psicológicos y sociales, sino también se extiende a problemas, como todos conocemos, metafísicos, de tipo trascendental y esencial, como son la muerte, la vida. Bien, yo quiero agradecer a esta institución Vallejo Su Tierra en dos sentidos. Mi profesión, la de un profesor en filosofía y ciencias sociales, y ya como 18 años en la magistratura. Y siempre hemos tratado de urdir y de tratar de zanjar, diríamos, la situación de Vallejo en un problema de trascendencia y de siempre. Yo tuve una pregunta de don Juan Francisco Izquierdo Ríos, que en paz descanse, ¿no? Un gran escritor peruano, charapa, como decíamos bastante cariño a nuestro profesor. Cuando yo tenía 16 años y terminaba mi educación secundaria en el César Abraham Vallejo, un colegio santiaguino, él me pregunta, está en su obra justamente Vallejo Su Tierra, ¿no? ¿Cuál era la actitud como miembro del agraviado en este caso? Correcto. Disculpe, más bien pensé que era suficiente mi voz. En ese sentido, para ser bastante, diríamos, propio y resumido lo que quiero hablar, porque si no podría incluso subjetivamente plantear cosas. Y en ese sentido quiero agradecer a mis fuentes, ¿no? Germán Patrón Candela fue mi profesor en la Facultad de Derecho de Trujillo. También acá a nuestro amigo que acaba de disertar, Jorge Kishimoto, ¿no? Que es muy acucioso y justamente basado en toda esa información que la he estado siguiendo, que he permitido también desarrollar este pequeño trabajo. A nuestro colega Juan Paredes Carbonell, a Francisco Vázquez Vallejo, que es también un sobrino, igual que nos acompaña en este momento, César Vallejo, sobrino nieto, a Eduardo González Viana, ¿no? Que ya tiene otra perspectiva, ¿no? Me hubiese gustado encontrarlo, posiblemente lo va a desarrollar en su oportunidad, en el cual tiene posición. Asumía frente al problema en sí. Mi respuesta fue en ese entonces, y la mantengo, de que circunstancias y situaciones históricas y todo el ámbito social, económico, político y personal le pertenece a la persona humana, le es inherente. En ese sentido hay que juzgar los hechos en esa dimensión. Y por lo tanto, el problema del cono, de ira, de venganza, no es un problema de la salida. Es un problema que hay que saberlo explicar. Y la respuesta la dio Vallejo también al salir de la cárcel. Él en sus poemas habla, ¿no?, de toda una situación de ira cuando él está en prisión, pero cuando sale da un mensaje de amor, de humanidad, de hermandad. Y en todo ello me llevó pues a inmiscuirme en esto desde una perspectiva más que todo, diríamos, procesalista, para tratar de ver qué es lo que pasó. Si estás reclamando desde atrás
la utilización